Decíamos al final de la mañana cómo la pobreza, una de las motivaciones de la pobreza, es por amor a Jesucristo pobre, que me debería de repugnar llevar una vida tan diferente de la vida de aquel con quien estoy desposado. Si estamos llamados a la configuración con Cristo, si estamos llamados, por decir algunas de las expresiones más conocidas de la palabra, a revestirnos de Jesucristo, dice el apóstol, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Si estamos llamados a ser reflejo, transparencia, como la esposa que ha sido transformada, amada en el amado, transformada, puede querer otra vida diferente de aquella vida a la que fue llamado su esposo, el Hijo Jesucristo. Uno de los aspectos, por tanto, más importantes de la pobreza es que es una participación de la cruz de Jesucristo. No cabe la menor duda de que todos los hombres sufren y no cabe la menor duda más todavía que los pobres sufren mucho más que los ricos. Por eso, todo el que quiera vivir crucificado con Cristo, Gálatas 2:19, evita hasta la sombra de la riqueza y busca la pobreza para colaborar más en la redención del mundo, completando en uno mismo, en sí mismo, lo que falta a la pasión de Cristo. Recuerden Colosenses 34. Por eso, la pobreza tiene mucho de este aspecto de martirio. Está muy asociada con el martirio. Tiene una dimensión martirial. Es una experiencia de la cruz de Jesucristo. Por ejemplo, decía San Bernardo en el sermón sobre la fiesta de Todos los Santos, dice que la pobreza se compra, con la pobreza se compra lo que con el martirio sufrido por Cristo se obtiene sin dilación alguna. Es como la pobreza como si fuera un lento martirio de la vida de cada día. Entonces, pobreza por amor a Cristo crucificado. Y recuerden que hablamos de esto ya esta mañana, estamos tan acostumbrados a tener, a usar, a mirar crucifijos, que nos volvemos completamente insensibles. Recuerden la devoción con la que íbamos o que vamos los Viernes Santo a besar la cruz, que caramba, lo único que estamos besando es un pedazo de hierro, un pedazo de madera, un pedazo de bronce o de lo que sea. Pero besar la cruz de Jesucristo es participar de ella, no dar un besito a un objeto. Eso tiene que ser un signo de una realidad vivida. Bueno, ¿hasta qué punto tengo hambre, tengo sed, busco con ansia la pobreza? ¿Hasta qué punto deseo identificarme con Cristo pobre, con Cristo crucificado, con Cristo esposo, que cuando resucita lo único que tiene para enseñar son las marcas de los clavos y la lanza del costado? Al sacerdote, el día de la ordenación, se le dice literalmente: y configura tu vida con la cruz del Señor. La vida del sacerdote, que tiene que ser una lenta, progresiva, o lenta o rápida, configuración con la cruz de Jesucristo. Pues una de las maneras más eficaces de configurarse con la cruz de Jesucristo es precisamente la pobreza. Es una experiencia crucificante. ¿Qué me mueve a ello? ¿Qué me tiene que mover? El amor a Jesucristo, el colaborar con Cristo en la redención del mundo. Por eso, participar de la cruz de Jesucristo, por amor a la cruz. Pero también la pobreza otra motivación es por amor a los pobres. Por eso, no es muy difícil darse cuenta que los bienes económicos, por muchos que sean, son limitados.
Y no puede haber limosna sin ayuno. El que ama de verdad a sus hermanos pobres consume lo menos posible en sí mismo para ayudarles a ellos lo más posible. Pero no solo es eso. El que ama a los pobres quiere acercarse a ellos, unirse a ellos, compartir en lo posible su situación precaria. Y eso nos va a traer, desde luego, ningún beneficio personal, humano, inmediato, más que el amor a Cristo, que está presente en los pobres y te está diciendo que a mí me lo hiciste. Y por eso busca y procura vivir la pobreza, para acercarse a Cristo que está presente en cada pobre. Y ya nos lo dice el Señor, los pobres siempre estarán con ustedes, así que la oportunidad de acercarnos a ellos siempre estará ahí, de acercarnos a Cristo en ellos. Y los hay en los países pobres y los hay también en los países ricos. Por eso, que cada uno de nosotros se pare a pensar qué significan los pobres en mi vida. No solamente el voto de la pobreza. Y aquí yo creo, hermanas, que es muy importante ser muy honestos, no vivir en una mentira que incluso acaba encubriendo la institución. Y yo de ustedes no tengo nada que decir, no tengo ni idea. Pero que hay mucho peligro de que el instituto, la congregación religiosa, se convierta en un engaño. Y creo que sería importante que cada uno se pare a pensar si desde que vino a la vida religiosa o al sacerdocio vive mejor o peor, más ricamente o más pobremente que cuando estaba en su casa. ¿Y qué sentido tiene entonces hacer un voto de pobreza si lo que he venido aquí es a vivir mejor? Y eso a lo mejor la culpa no es tuya, porque la culpa no es tuya de cómo vivía tu familia y la culpa no es tuya de cómo vive el instituto. Pero el instituto sí tiene la culpa, ¿eh? Hay pecados tuyos y hay pecados de la congregación. Y estas son cosas que ojalá se estudien en los capítulos generales. A ver cómo podemos empobrecernos para facilitar a las hermanas que puedan vivir su consagración. O sea, a mí el modo de vida que me ofrece esta familia religiosa me ayuda a vivir el voto de pobreza, o me lo pone muy difícil. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, yo tengo que vivir como en contra, tengo que vivir una vida clandestina para poder vivir la pobreza que no se me facilita en esta familia religiosa. Y repito que no, yo no sé cómo son sus casas, ni cómo viven, ni nada de nada. Esto es importante, de esto se habla. Se está vigilante sobre estas cosas. Muchos de ustedes tendrán hermanos y hermanas de edades parecidas a las de ustedes. Porque será una vida como sea, hermanas, pero yo no me las veo a ustedes rascándose la cabeza pensando cómo van a pagar el recibo de la luz este mes, no digamos los colegios de los niños. Pues es una vida muy agradable, muy despreocupada. Tú no te tienes que preocupar cómo vas a pagar una factura de un médico, encima tiene sus propios hospitales. Tú no tienes que preocuparte de cómo se paga la luz, ni el agua, ni esto, ni lo otro, ni los viajes. Es como que todo cae del cielo, vamos, del cielo no, de las nubes. Y creo que es muy triste y muy peligroso. Y acabo viviendo una vida totalmente despreocupada, donde no tengo ningún sentido de responsabilidad, donde todo me lo dan. Pues yo no acabo de ver en qué consiste la pobreza. Y creo que esto es muy delicado. Es decir, oye, nosotros de verdad no estamos viviendo en una completa mentira institucional. Entonces, que de verdad estas cosas se cuestionen. Yo me acuerdo, y ahora me acuerdo con mucha pena y con mucha tristeza, el martirio, hermanas,
a las que como seminaristas sometimos a nuestros pobres formadores, nuestros superiores. Porque había un gran ambiente de santidad en el seminario. Y continuamente, y éramos muchísimos, sobre todo que nos dirigíamos con este director espiritual tan santo que continuamente nos estaba invitando al ayuno, a la penitencia, a dormir en el suelo, a hacer todo tipo de penitencias, pero en obediencia. Y los pobres superiores, cuando venía el número 10 a llamar, ¿me da permiso para sacar la cama de mi habitación? Mira, deja la cama donde está, duerme donde te dé la gana, pero ya no me tortures más. Estaban así. ¿Me da permiso para ayunar? No, porque el refectorio es un acto de comunidad, decían. Si quieres, come, y si quieres, no coma, pero tienes que estar. Y ahí tenías un montón de gente que servían los 3 platos y no comían. Que había un gran ambiente de fervor en el seminario en el que yo me formé, extraordinario, donde queríamos vivir estas cosas muy radicalmente. Y los pobres formadores es que los teníamos mareados, porque encima éramos obedientes, que era lo que más les fastidiaba, y siempre estábamos, si me da permiso, pues si no me da permiso, pues lo que haga en desobediencia no me va a santificar. Pero era nosotros, que éramos unos muchachos, empujándoles a ellos. Yo con 18, 19, 20 años, empujándoles a ellos, y estaban, lo teníamos hasta aquí a los pobres. Me acuerdo, cada vacación que a mí me daban, que nos daban en el seminario, era para irnos a trabajar con los pobres. Un año nos fuimos en una leprosería de leprosos, otras veces eran los barrios muy pobres alrededor del seminario. Venía mucha gente pobre a pedir las sobras de la comida de nuestra cocina del seminario. O sea, había una gran conciencia de la importancia de los pobres. ¿Qué importancia tienen los pobres para ustedes? ¿Ustedes les quieren? ¿Les gusta estar entre ellos? ¿Les gustaría vivir lo más parecido a ellos? ¿Qué hay en sus habitaciones? ¿Hay cada vez más? ¿Hay cada vez menos? ¿Están siempre vigilantes para ver cómo puedo vivir con menos? ¿O estoy siempre a ver cómo consigo que me den permiso para un caprichito más? O sea, si yo algo he descubierto en casi 2 años de sacerdocio, es una gran verdad teológica, que las monjas son mujeres. Fíjense, qué descubrimiento. Vamos, que me van a dar el premio Nobel, no sé, de medicina o de literatura o no sé, de economía. Las monjas son mujeres. Y no hemos dejado nuestra feminidad en la puerta de la casa el día que entramos y nos convertimos en otra cosa. Yo nunca olvidaré como jovencísimo sacerdote confesando en el noviciado de las misioneras de la caridad en Roma. Pero hermanas, eran 70 novicias fácilmente. Y me acuerdo el shock que me produjo. Que una novicia joven, no, era ya profesa creo, juniora, pero profesa con la cosa azul. Y me dice, no, es que me confieso de vanidad. Y yo que tendría 26, 27 años, mire, me quedé, tenía confesionario, ella no me veía, ni yo a ella. Me quedé que me hizo la mandíbula. ¿Vanidad? Digo, pero ¿cómo puede tener vanidad una religiosa si van todas vestidas iguales? Entonces, mire, me produjo tal shock que cuando salí, lo que no estaba contando ninguna confesión de nadie, porque habían pasado 100 monjas en un rato, le digo, hermana, pero le digo a una maestra, que ya era mayorcita, digo, pero ¿cómo una hermana se puede confesar de vanidad? Si usted, fíjese, lo tontos que somos los hombres. Le digo, ¿cómo va a ser posible? Me dice, ¡uy, padre! Este hábito se puede poner de 300 maneras diferentes. ¿Es usted? Y nosotros los hombres, que somos unos idiotas que las miramos a todas y todas nos parecen iguales, que si más largo, que si más no sé qué, que si la cosita hacía más de pico. Mira, una cosa. No te lo pierdas. La Madre Teresa en sus escritos, como ellas tienen prohibido tener espejos, y esas hermanas
que cuando van por la calle se miran en los espejos de los autos. Vas por la calle y los carros tienen espejos y que ponen las ventanas de no sé qué manera para que haga de espejo. Eso está en las instrucciones que ella le da a las hermanas. La pobreza en todo eso. ¿Quiénes son los pobres para mí? ¿Qué significan en mi vida? ¿Cuánto les quiero? Estoy deseando que me den todas las profesiones que me tienen que dar para salir de aquí una de bendita vez para estar con ellos. La gente cuando ve cómo vivimos piensa que somos pobres. La gente se cree de verdad que hemos hecho un voto de pobreza. Sus familias piensan, ay, mi pobre hija, ¿cómo podemos estar aquí en casa nosotros comiendo con el hambre que estará pasando mi pobre hija? ¿Ustedes le dicen eso a sus padres alguna vez? Como que no damos mucha pena, ¿verdad? Bueno, yo creo, hermanas, que es bueno que de vez en cuando alguien nos diga estas cosas, porque estas cosas no se dicen todos los días, lamentablemente, y ustedes lo saben. Entonces, piensen en su vida personal, pero cuando a ustedes les da la gana de chismear y criticar y opinar y decir, bien que lo hacen, oiga, pues ¿por qué no le exigen a las viejas, con perdón? Es decir, ¿no podríamos vivir más así? ¿No podíamos renunciar a esto? ¿Y por qué tenemos que tener no sé qué? Ese día dices, esta congregación es que va como un cohete a la santidad. Pues eso, exíjanles a las mayores. Porque criticonas son todas, hay todas las caras de santitas que tienen, pero todo lo ven. Sí, la hermana tal, pero ponte tú a confesar en un seminario las cosas que te dicen de sus formadores. Porque lo ven todos los chicos. Bueno, pues exijan, igual que exigen otras cosas. Oiga, pero madre, ¿esto por qué es así? Si no tenemos ninguna... Es que no hay ni necesidad. Ay, para que estén contentas. Ay, para que estén a gusto. Ay, para que no... Pero usted se cree que yo necesito venir aquí, a esta bendita casa, para sentirme a gusto con lo bien que se está en mi casa. Si yo no he venido aquí a eso. Pero muchas veces las que están son las que han perdido el norte y les fastidia que las que vienen detrás vengan exigiendo. Pues exijan, porque tienen todo su derecho. Son miembros de esta familia religiosa, igual que la más viejecita. Aquí no hay nadie que sea más que nadie ni menos que nadie. Estoy seguro que hoy estoy aquí delante de una futura superiora general que yo no voy a conocer. ¿Por qué no? Porque la vida es así. Ahora, una señora me acaba de mandar un vídeo de un nuncio, no digo el país porque son capaces de ponerse a buscarlo. Cuando le veo a ese nuncio en un país importantísimo, yo fui el director espiritual de ese nuncio, arzobispo, cuando él era seminarista. ¿Quién me iba a decir a mí que yo era el director espiritual de un futuro nuncio que está nombrando a todos los obispos de ese país? ¿Quién sabe delante de qué estoy yo aquí ahora? Ahora, lo que aprendan aquí, lo que decidan aquí, en estos años, no se olvida jamás. Estos apuntes que tengo aquí delante mío me los dieron cuando yo era seminarista, hace más de 45 años. Y sigo creyendo en lo que digo, aunque lo viva fatal. Pero párense a pensar, hermanas, cómo estamos viviendo. Por amor a Cristo pobre, por amor a Cristo crucificado y por amor a los pobres. La pobreza es gran fuente, otro aspecto, de humildad. Por eso a los pobres se les llama muchas veces gente humilde. Y hay razón para ello. Es verdad que humildad o soberbia se pueden encontrar en ricos o en pobres, pero el Papa San León Magno dice:
no puede dudarse de que los pobres consiguen con más facilidad que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres, en su indigencia, se familiarizan fácilmente con la mansedumbre y, en cambio, los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. ¿Hasta qué punto la pobreza me ha hecho humilde? ¿Hasta qué punto el deseo de humildad me va empobreciendo de las cosas de este mundo? Como la virginidad consagrada me va empobreciendo de los afectos de este mundo. Pobreza como fuente de humildad. No puedo ser humilde y al mismo tiempo querer ser rico. Es imposible, como el agua seca. La pobreza, otro aspecto, da una enorme libertad espiritual. Porque el hombre, ávido de bienes de este mundo, dinero, poder, prestigio, está perdido para la verdad y el bien. Es inevitable que en uno u otro grado el afán de riquezas se haga cómplice de los errores y males de su tiempo. Pues sin una complicidad y sin un despojo, llamémoslo así, no podría triunfar en el mundo, sin ser soberbio, sin ser ambicioso. Por eso Jesús aconseja tanto la pobreza, a fin de que el corazón del hombre quede libre para la verdad y el bien, que sea dócil al Espíritu Santo. Por eso recordemos siempre cómo los deseos de la carne siempre están en conflicto con los deseos del Espíritu. La pobreza es un magnífico medio para librarse del demonio. Miren, si ustedes se levantan una noche por ahí y salen de su habitación y en la oscuridad del pasillo se encuentran a un tipo con cuernos y un tenedor, lo menos que le va a dar es ganas de ser su amigo. Vamos, que salen corriendo, que todavía están corriendo y no han parado y llevan 3 días corriendo. El demonio no se me va a presentar así, hermanas, porque una cosa que te asusta no te atrae. El demonio se me presenta como ángel de luz y quiere seducir mi corazón, igual que lo seduce con afectos, lo seduce con bienes materiales. ¿Qué poco puede el demonio dañar al hombre si no encuentra en él esa avidez, ese deseo, ese hambre de criaturas? ¿Cómo no va a saber Satanás que él en sí mismo no es atrayente para el hombre? Y por eso tiene que usar la fascinación de las criaturas para someternos así a su influjo. Por eso, tantas veces habla Jesús del influjo de Satanás, precisamente a través de la fascinación de las cosas de este mundo. Y esto se da también dentro de la Iglesia. La fascinación con puestos y con cargos y con responsabilidades. Por supuesto que todo es por amor y por servicio a la Iglesia, no faltaba más. Pero nadie lo va a hacer mejor que yo. San Pablo va a insistir muchísimo en la conveniencia de la pobreza para el apostolado. Tiene que ser patente que el apóstol busca no los bienes del hombre, sino el bien de cada persona. Dice en 2 Corintios 12:14. Entonces, que no se deje seducir nuestro corazón por la fascinación de las riquezas. ¿Por qué? Porque el fruto del apostolado
no está en los maravillosos medios que empleamos. El fruto de la predicación está en la fuerza de la palabra y en la fuerza del Espíritu. Cuanto con más pobreza se presente el predicador, que hoy soy yo, pero cuando salgan por ahí son ustedes, y vayan con los medios más sencillos y más pobres, les aseguro que más poderosa será la obra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Ahora, si vamos con toda nuestra parafernalia y todo nuestro equipaje maravilloso, de toda una serie de equipamiento de medios, pues entonces la gente se habrá convencido por los medios, pero no por la fuerza del Espíritu. Es perfectamente legítimo preguntarse sobre la medida de la pobreza. ¿A qué pobreza estoy llamado a vivir? Evidentemente, el modo, el nivel, el estilo de pobreza tiene que estar en consonancia con la vocación que he recibido. Pero, desde luego, la pobreza evangélica no consiste en vivir como la gente que es de mi clase social. Eso no es pobreza, eso es riqueza. No se trata solamente de evitar aquellos gastos que no son comunes y que podrían considerarse superfluos. No se trata de librarme de lo que me sobra. En muchas sociedades actuales, la estimulación al consumo, comida, vestidos, casa, viajes, vacaciones, comodidades, cuidados corporales, etcétera, etcétera, es tan eficaz y exorbitante que el nivel medio de vida establecido para muchas personas lo ve perfectamente normal. Si mucha gente vive de la misma manera, pues será normal. Pero eso no quiere decir que esté bien, porque no es ni siquiera razonable. Llegamos a vivir de tal manera, incluso en la vida religiosa, donde lo superfluo lo presentamos como necesario. Pues que de esto hay, hermanas, un verdadero examen de conciencia. La pobreza evangélica tiene que necesariamente incluir la privación de las cosas necesarias, de lo realmente necesario. ¿Recuerdan cuando Jesús elogia a la pobre viuda? Porque todos han echado de lo que les sobra, dar de lo que me sobra, mientras que ella ha echado de lo que le hace falta, todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:43. Es así como han entendido los santos la pobreza. Así la han vivido y la han enseñado, por ejemplo, un San Bernardo, que exhorta al ideal de procurar a otros las cosas necesarias, padeciendo nosotros necesidad. No siempre, por supuesto, la pobreza lleva a privarse de lo necesario, pero sí tiene que ser el vivir con el menos posible para poder compartir los bienes con quien más lo necesita. La pobreza no es razonable. Eso enseguida le pone un límite, revienta lo razonable. Como morir en una cruz no es razonable. La fisionomía que Jesucristo da a la pobreza es de locura. Son palabras de San Pablo. La locura da la fisionomía de escándalo. Para unos es necedad, para otros es escándalo. Tiene que ser completamente chocante el modo de vivir la pobreza evangélica. Esa pobreza dolorosa, de ella hablaba Santa Teresa de Jesús. Decía ella: «Oh, qué trabajos estos atamientos de nuestra pobreza». La pobreza evangélica que implica a veces la carencia de lo necesario. Y dice ella:
No se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Esto es ser pobres, faltarles por ventura al tiempo de mayor necesidad, que cuando más lo necesites, menos lo tengas. Otro aspecto, otro modo de entenderlo, hermanas, que es muy interesante, pero les puede resultar un poquito ofensivo, es que el grado de pobreza que puede vivir una persona tiene que estar en proporción al nivel de vida espiritual que esa persona tiene. A mí no me parece mal que la pobreza que se invite a vivir a ustedes, las más jóvenes, sea una pobreza muy liviana. Bueno, porque están empezando la vida religiosa, empezando la vida cristiana, empezando los caminos del Espíritu. Pues muy bien, vayan probando poco a poco qué es lo que pueden hacer. A mí lo que me maravilla es cuando estás en instituciones donde los más jóvenes o las más jóvenes, los que están en formación, se les quita todo. Y luego cuanto más vas subiendo, mejor vives, más cosas tienes. Vamos, eso es diabólico. O sea, es el mundo al revés. Cuanto más años llevas en la vida religiosa, se supone que más virtud tienes, más grado de amistad con Jesucristo, más has crecido en su amor, más te quieres configurar con Él, pues más pobreza podrás vivir. Pues no, siempre es al revés. Llegábamos al seminario, pobrecito del recién llegado, le daban una habitación que era de 1 metro cuadrado, que miraba al norte y nunca daba el sol. Pero no te preocupes, aguanta. Que después en segundo, en tercero, en cuarto, y todo era mejor. Pero no debería de ser al revés. Hombre, a la que acaba de llegar, que la pobrecita no sabe nada de nada, ponla en el mejor sitio, y luego le vas quitando, luego le vas rebajando, según vaya subiendo en vida espiritual. Pero no. Las cosas materiales mejores parece que son una recompensa a mis maravillosos y sacrificadísimos años de servicio a la congregación. Es que la pobrecilla se lo merece. ¿Se merece qué? Se merece 3 clavitos de una cruz. Eso es lo que se merece. Pero no, hombre, ¿cómo le vamos a decir a la hermana tal? Es que la pobrecilla, después de todo lo que ha hecho por la congregación... Es que eso es del mundo, hermanas. Esa pobre criatura no tiene 0 de vida espiritual. Y creamos un mundo al revés. Así no se vive la vida espiritual. Así no se vive la vida cristiana. Pues miren las mayores, a ver cómo están viviendo la pobreza y qué testimonio de pobreza están dando a las más jovencitas. Dice, no te preocupes, tú todavía no puedes, pero pide la gracia al Señor. Miren, hermanas, yo no sé qué es lo que piden ustedes en las capillas cuando rezan, pero una de las cosas más bonitas es, Señor, concédeme el don de la pobreza, la gracia de la pobreza, que por amor a ti me haga yo cada día más pobre. Y yo creo que esto es de las cosas más bonitas que uno puede llevar en su corazón a la oración. Y decir humildemente, Señor, yo no soy capaz en este momento de mi vida de vivir con menos. Señal de que no lo espera el Señor de mí. Ahora pide la gracia, como había una que decía, es que yo no puedo ayunar, es que no, es imposible ayunar. Y digo, ¿y por qué? Dice, es que me da hambre. Hombre, claro, es que en eso consiste el ayuno, en que te dé hambre. No puedo ayunar. Dios no me ha dado la gracia. ¿Por qué? No, porque es que me da hambre. Hombre, claro, es que en eso consiste el ayuno, en que te dé hambre. Ahora, cada uno que vaya viendo la capacidad que tiene. Esto no es un concurso ahora a ver quién es más pobre, porque de ahí viene mucha vanidad y mucha soberbia. Tú vete viviendo lo que tú puedas ir viviendo, disciérnelo, pide permiso. Solamente el desearlo, privarte de algo material, solo el privarte de algo ya es una gracia gigantesca. Que no es obligatorio bañarse con agua caliente, te puedes bañar igualito con agua fría. Por eso tiene que ser proporcional
al grado de vida espiritual. ¿De qué depende el grado de vida espiritual? Pues en esencia depende del crecimiento en la caridad. Yo tengo de vida espiritual lo que tengo de caridad, que es de amor a Dios y de amor a los hermanos. Por tanto, si amamos a Dios poco, pequeña será nuestra capacidad de pobreza, y la carencia de criaturas nos hará vivir más pendiente de ellas que si las tuviéramos en paz. En cambio, si le amamos mucho, las cosas del mundo dejarán de fascinarnos, las amaremos, pero con un corazón libre, y las tendremos solo en la medida que Dios quiera. Filipenses 3:7. San Juan de Ávila, del que ya me han oído hablar, decía: quien tiene olor de las cosas de Dios aborrece lo más próspero del mundo. Y también decía: si amamos al prójimo poco, no sentiremos sus necesidades como propias. Qué frase tan bonita. Si no amas a una persona, no vas a sentir sus penas, sus dolores, su vida como tuya propia. ¿Qué criterio nos puede ayudar? Pues que muchas veces no sabremos de lo que nos tenemos que librar. Entonces, ¿cuál sería el criterio? En caso de duda, no tener. A lo mejor el Señor quiere que tengas tal cosa, disciérnelo, pero que tu tendencia sea a la renuncia, a no necesitarlo. Muchas veces nos dejamos llevar por la impulsividad. Santa Teresa daba unos consejos sencillísimos. Mirad siempre con lo más pobre que pudiéredes pasar, así de vestidos como de manjares. Pues privarte de las cosas, que no cuesta nada. ¿Por qué pecamos mucho en esto de la antipobreza, el apego a las cosas? Porque nos dejamos llevar por los ojos, por la impulsividad, por la vanidad de la vista. Ponerle siempre freno a las compras compulsivas. Esto tiene que ser moderado siempre por la pobreza y por la prudencia. O sea, discernir mucho si necesito algo. No ser impulsivos en la adquisición de dones o de bienes materiales, que a lo mejor no los necesito. Es muy curioso cómo la pobreza, así como se le ha dado tradicionalmente, ahora no tanto, muchísima importancia a la castidad, los pecados de sexto mandamiento, están presentes continuamente en las confesiones. Hermanas, yo tendría que rascarme mucho la cabeza para recordar gente que se haya confesado de pecados contra la pobreza. No sé por qué. La gente te puede decir: he desobedecido, he tenido unos malos pensamientos, pero de la pobreza casi nunca nadie dice nada. O sea, es una de las virtudes más olvidadas, más ignoradas que existen en el catecismo de la Iglesia Católica. Y sin embargo, muchos de los pecados que cometemos en su raíz tienen la vanidad, la soberbia, el deseo de tener, de gozar, de vivir, de disfrutar. Y nunca le ponemos freno a nada. Y no le ponemos límite a nada. Por eso les animo, de verdad, hermanas, que se paren a pensar en esto, que es gravísimo, y es mi obligación decirles en el peligro en que ustedes están, en el peligro que está el alma de una persona que no le da importancia a estas cosas. Ahora, cuando yo empiezo a pensar en mi propia vida y empiezo a darme cuenta de la cantidad de pecados que he cometido contra la pobreza, digo: oye, ¿y yo estoy comulgando así?
Porque los pecados del sexto mandamiento enseguida, ay, no sé si puedo comulgar, no sé qué. Y los demás, pero vamos, es que no me dan ni frío ni calor. Pues esto es igual de grave que el sexto mandamiento. Y si quieren un mandamiento que les ayude a esto, el no robarás. Que todo lo que te gastes para ti, se lo acabas de robar a los pobres. Ah, pues entonces ya pensamos las cosas de otra manera diferente. Yo creo que esto requiere de verdad, hermanas, un muy serio examen de conciencia, caer en la cuenta de lo que significa todo ello y decir, un momento, aquí hay que poner un alto. Y revisarme personalmente, pero también comentarlo entre ustedes y comentarlo con sus superioras. No sé si a ustedes les dan la oportunidad de hacer sugerencias al capítulo general. ¿Se puede mandar una sugerencia al capítulo general? ¿O nosotros no somos nada y nadie puede decir nada más que las que se reúnen? Sí, ¿Hay un espacio para eso? Pues muy bien. Pues empiecen así, las mocosas esas que no tienen un velo de nada. Sugerencia al capítulo general. Aspirante, postulante fulanita de tal. No pasa nada, me parece muy bien. Y a lo mejor hace pensar a quienes tienen que tomar estas decisiones que son muy graves y muy importantes.